de hacerlo. Hoy tengo ya en la línea a Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias como siempre por atender nuestra llamada. Buenas noches, Paco. Gracias a Mega Noticias. Estoy para servirte. Muchísimas gracias. Saludar a tu audiencia. Presidente, a ver, déjame decirte, esta mañana Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina te envió un mensaje de recomendación de no demandar a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, por estos mensajes amenazantes. ¿Qué decisión has tomado o vas a tomar? Bueno, sin duda lo que el señor presidente expresa tiene fundamento, tiene la razón. Hay que ser muy cuidadosos porque esos enfrentamientos que ha provocado la presidenta de la Corte al pretender reconvenir al Senado de la República, al pretender tener injerencia en la tarea legislativa, porque Paco, los jueces deben de hacer justicia. Los representantes del Poder Legislativo hacemos leyes, y cuando el Poder Judicial se entromete en la vida del Poder Legislativo, está generando una afectación a la división de poderes. Yo lamento mucho, de verdad lamento, me sorprende que una erudita en materia legal, en el estudio del derecho, violente el derecho que tenemos los senadores porque no transgredió la responsabilidad de Alejandro Armenta. No es un tema a título personal, no es un asunto entre una mujer y un hombre o un hombre y una mujer. La ministra hizo uso de su capital humano denominado Francisco Tapia, su personal, que es asesor para pedir mi número telefónico, Paco, amable audiencia. El señor Francisco Tapia, asesor de la presidenta de la Corte, habló el martes a las 8 de la noche a mi oficina, habló con la secretaria técnica, la maestra Daniela, y pidió mi número. Yo entendí en ese momento, cuando me hicieron del conocimiento de ello, que me iba a marcar pues para pedirme que dialogáramos o que habláramos de algún tema específico. Pero me llevé una desagradable sorpresa cuando a las 9 de la noche con 1 minuto empecé a recibir mensajes que en el texto, claro que denotan injerencia, claro que denotan presión cuando hablan de tu familia, claro que denotan intimidación y probable amenazas. ¿Qué sucede cuando empiezo a recibir esos mensajes? Me sorprendo y dudo, Paco, amable audiencia, yo dudé de que quien escribía esos mensajes era la presidenta de la Corte. Por eso, el día 17, al otro día, entre las 11 y 12 del día, le envío una carta fundada y motivada. No es una carta, es un escrito, un oficio formal, fundamentado en el artículo 8 constitucional y en el artículo 6, segundo párrafo, que establece el derecho constitucional, y le pregunto en el oficio, bajo protesta de decir verdad, de manera respetuosa, le pido me aclare, me confirme este hecho, que hasta ese momento yo dudaba, Paco, dudaba que una ministra conocedora del derecho, erudita en materia legal, me podría escribir lo que ella confirma en una carta que publica a la opinión pública. Sobre todo hacerlo a título personal y por una vía que no fue la adecuada. Sí, pues es inadecuado porque así no se comunican los poderes públicos. Imagine su audiencia
Paco, que ante una resolución de un ministro de la Corte, yo envié un mensaje diciéndole al ministro de la Corte que tuvo una resolución, por ejemplo, frente a una sanción, frente a un contrato, frente a la cancelación de un contrato entre particulares. Imaginemos que yo hago lo mismo y le digo al magistrado o al ministro sobre una resolución que si podrá, después de lo que hizo, ver a sus hijos a los ojos. A ver, esa Eso, parte, sin duda, esa parte, Alejandro, senador, esa parte me interesa mucho porque, a ver, ¿qué es lo que te hace sentir que es una amenaza, una presión, una intimidación? ¿Fue el reconvenirte por tus dichos, por la intromisión del senador en cosas de la Corte, o cuando habla, cuando menciona a tus hijos? ¿Eso es lo que realmente te molesta? No tengo no tengo ninguna circunstancia de ofensa de parte de ella, porque en el escrito dice que si me considero ofendido me ofrece una disculpa. No, ella no me ofende porque no usa palabras altisonantes. Ella busca reconvenirme. ¿Qué significa reconvenirte? Sí. Significa al presidente del Congreso de la Unión, significa violentar la Constitución, porque la Constitución dice que los senadores no podemos ser reconvenidos por nuestras expresiones o por nuestro actuar legislativo. De hecho, la división de poderes significa que el Ejecutivo aplica, administra los recursos, ejecuta. Claro. El Poder Legislativo promueve iniciativas o deroga iniciativas o leyes de la Constitución o de leyes secundarias. ¿De qué te reconviene? El Poder Judicial juzga. Me reconviene, pues desde el momento en el que señala que estoy realizando algo indebido o incorrecto. Cuando me dices que si podré ver a mis hijos a los ojos, ¿qué significa eso? Tiene que ver, Paco? Perdóname, Alejandro, tiene que ver con ese pronunciamiento que hiciste en Puebla, en donde te pronuncias en contra de esas élites democráticas que con dinero del pueblo viven con privilegios, refiriéndote a los ministros de la Corte. No lo sé porque no me ha contestado, Paco. A mí no me ha contestado. Ella solo publica una carta abierta que tampoco es el canal correcto, siendo ella la máxima autoridad en materia jurídica, siendo la presidenta de la Corte, la procuradora, la que tiene que administrar la justicia del país, debe de hacer valer la Constitución. Hay que decirle a tu audiencia que el origen del cargo, del nombramiento de un magistrado, lo genera el voto de los senadores. Los senadores nombramos elegimos a los ministros de la Corte. Es correcto. Entonces, ella levanta la mano, después de que es electa, levanta la mano derecha a la altura del hombro y dice: protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. ¿Qué significa protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República? Que protesta respetar al Poder Legislativo, que protesta respetar la división de poderes, que protesta no interferir en la tarea que establece la Constitución. ¿Qué significa reconvenir? Reconvenir significa violar el derecho constitucional otorgado en la Constitución para que los senadores no puedan ser reconvenidos. No es un tema menor. Yo entiendo que a lo mejor no para todos sea entendible este hecho, pero es injerencia, es intromisión, es presión, es intimidación y podría, así lo digo, podría ser amenaza de un poder que administra la justicia al poder que aprueba leyes. Entonces, es un tema grave
que mi obligación fundamental como presidente del Congreso es dicho por la propia Constitución, cuidar la inviolabilidad del recinto legislativo y cuidar la inviolabilidad del legislador. El poder legislativo, con sus dichos, con su escrito, fue violentado y fue violada la Constitución. Es el mismo, senador, es el mismo respeto que se deben de procurar ambos poderes. Sin duda, pero yo no estoy ni injuriando, ni estoy descalificando, ni estoy haciendo nada incorrecto, porque cuando presento una iniciativa para la democratización del poder, judicial, estoy actuando con apego a las facultades constitucionales que establece el mandato que me da mi tarea. Pero además, ¿qué se está observando con mi iniciativa? El artículo 127, fracción segunda de la Constitución del país dice: ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Los ministros de la Corte ganan cerca de 300,000 pesos. El presidente de la República gana alrededor de 130,000 pesos. Sí. Entonces, se está violando la Constitución y entonces nosotros, en mi caso como senador, presento una iniciativa que quiero pensar, porque no me ha contestado la ministra, que ella en su propio escrito dice: yo actúo de modo frontal. Es decir, en su modo frontal de actuar, violenta la Constitución, violenta el derecho del Senado, porque no fue un mensaje de una mujer a un hombre, es el mensaje. No, por supuesto, es a nivel de poderes. Claro, eso hay que dejarlo en claro. Pero no sientes, insisto, no sientes que esto que has mencionado, esta iniciativa, no es intromisión en los asuntos de la Corte. No, porque yo fundamento mi iniciativa en los únicos que pueden. La propia Constitución define quiénes pueden modificar el texto constitucional. Ahora resulta que porque le podría molestar o al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo la modificación de un artículo que establece las facultades de un poder, el poder público puede presionar. Te voy a poner otro ejemplo contundente. Aprobamos en el Senado la eliminación de la facultad presidencial de condonar impuestos. Imagínate qué hubiera sucedido si en lugar de venir esa facultad del propio Ejecutivo como iniciativa, hubiera sido de nosotros en la época en la que el presidente de la República en Los Pinos condonaba impuestos a empresas extranjeras en los cultos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Me explico cuál es la... Nosotros como Senado podemos, con base en nuestras facultades, acotar o cambiar una facultad o función de un órgano del Estado mexicano. Para eso nace la división de poderes. Claro. Es un tema que trastoca al Estado mexicano. Podrían decir los mismos que por el hecho, Paco, de haber señalado que estaba siendo probablemente objeto de una intimidación de la presidenta de la Corte, digo probablemente, que dijeron que yo estaba montando un show, me ofendieron. Ahorita te voy a preguntar de eso, Alejandro. Déjame antes de meternos a del show, déjame preguntarte, ¿qué sigue? La primera pregunta que te dice, ¿qué sigue? Pues que se respete la
Constitución porque la persona que por mandato constitucional viola la Constitución es la ministra de la Corte. Ella sabe que lo está haciendo, Paco. Ella, en el ejercicio erudito que tiene, ¿estás de acuerdo que es una persona conocedora, erudita del derecho? Sí, por supuesto. O sea, estamos conscientes que una ministra es una persona erudita en el derecho. No hablemos de la persona con nombre y apellido, pero estamos conscientes que un ministro de la Corte es un erudito en derecho. Un erudito en derecho no sabrá cuáles son los principios de la división de poderes. Pero ¿la vas a pregunta. demandar, Alejandro? Mira, el comentario que hace el presidente me lleva a una reflexión. Tiene razón el presidente. Debo ser cuidadoso. ¿Qué estoy esperando para cerrar este capítulo? Quiero cerrar el capítulo a partir de la respuesta que ella me dé. Yo no me doy por enterado. Claro. Si no estoy esperando que en una esquina aparezca en un tablero como si estuvieras en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando el número de sala donde tienes que volar, que te diga ahí una respuesta a la presidenta de la Corte, con todo respeto. Lo que estoy esperando es que fundado y motivado el escrito que presenté. Leo el artículo con el que fundamenté mi escrito. Artículo 6º, párrafo 2º, artículo 8º constitucional. Es obligación de la presidenta de la Corte contestarme. Una vez que me conteste, yo quiero cerrar el capítulo, pero necesito saber que me va a contestar. Yo no me doy por enterado porque ella haya puesto en estrados o haya puesto en una esquina como si fueran bandos del 16 de septiembre una respuesta. No es así como los poderes se deben de comunicar. Vamos a esperar así. Es lamentable. Claro, vamos a esperar esa respuesta y como bien mencionabas, no falta quien diga que estás montando un show. Yo diría, y incluso lo menciona así, que esto te cayó como anillo al dedo camino a la gubernatura en Puebla. ¿Es así? No, Paco, porque yo represento al poder legislativo del país y debo de honrarlo. Mi primer responsabilidad, Paco, mi primer responsabilidad es cuidar la inviolabilidad del recinto legislativo. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien agrede a otro legislador, en ese mismo momento declaro receso. Eso significa preservar la inviolabilidad del recinto legislativo. O cuando alguien ingresa a donde estamos, al salón del pleno, de manera violenta, yo tengo que cuidar la inviolabilidad y levanto la sesión. Cuando alguien impide, nadie puede impedir que un senador haga uso de la tribuna para hablar. Hay un reglamento y una ley. El principio de inviolabilidad de la tarea legislativa la tiene que cuidar el presidente del Congreso. Ese soy yo. No fue un acto personal de una mujer a un hombre. Lo digo, Paco, porque si no al rato me van a acusar de misoginia. Si dijeron que montaba show por defender al Congreso, yo estoy defendiendo al Congreso de la Unión. Yo estoy defendiendo la tarea legislativa ante una intromisión, ante un acto de presión tácito, claro, contundente, concretado, ante un acto de intimidación y ante un probable acto de amenaza de quien hace justicia. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, no es un asunto, yo no me represento como Alejandro Armenta, eso hay que entenderlo. Represento al Congreso de la Unión, que es uno de los 3 poderes del Estado de la Nación, de la Unión, del Estado mexicano. Por lo tanto, no puedo más que esperar que me conteste para que con la sugerencia, que también atiendo respetuosa del presidente de la República, yo busque una salida a un conflicto que generó la presidenta de la Corte. Díganme en qué momento yo generé un conflicto.
No, bueno. ¿En qué momento? Como ella misma dice, yo estoy realizando se equivocó por la vía. ¿En qué momento yo estoy presionando a la presidenta de la Corte? Sí. Ahora resulta que yo soy el sujeto que estoy violentando la acción de la Corte. No puedo permitir que se vulnere el derecho constitucional de actuar del Congreso de la Unión. Alejandro Armenta, senador, como siempre, agradecido de que nos regales minutos aquí en Mega Noticias. Estoy para servirte, Paco. Voy a estar atento de la respuesta de la presidenta de la Corte, porque yo espero, de verdad espero, que jurídicamente haya una respuesta. Eso esperamos. Gracias, senador. Por cierto, Paco, para conocimiento de tu audiencia, la carta a la opinión pública se realizó en papel membretado y se estableció como un oficio. Hasta donde sé, no fue así. El escrito que yo envío a la presidenta de la Corte lo envío con el título Senado de la República, 65 legislatura, presidente de la mesa directiva, es decir, presidente del Senado de la República. Yo envío un escrito formal y espero una respuesta formal. Institucional. Senador, te agradezco como siempre. Buenas noches. Gracias a ti, Paco, a tu audiencia. Buenas noches. Muchas gracias. Una pausa y regresamos.